Chicos, tengo que confesarle que esta es la partida más loca que he visto en mi vida. Y no porque haya sido una brillante partida, sino que pasó algo que me dio coraje, que me dio molestia por parte del árbitro. En la siguiente partida, Magnus Carlsen pierde la partida después de que su rival hace un movimiento ilegal. Magnus se saca de onda, no se da cuenta del movimiento ilegal que hace su rival, continúa jugando y después de que mueve Magnus, Ernesto Inarkiev, era su rival, levanta la mano y dice: Magnus hizo trampa, hizo un movimiento ilegal. Después de él haber hecho un movimiento ilegal, vino el árbitro y le quitó el punto a Magnus. O sea, prácticamente el que hizo la jugada ilegal vino de soplón y le dijo al árbitro que Magnus había hecho un movimiento ilegal y perdió. Es una locura lo que pasó y les voy a mostrar qué fue exactamente lo que pasó en la partida. Por cierto, es una partida muy bonita. Lástima que terminó de la siguiente manera. Qué bárbaro, qué collón saliste, la verdad sí me dio coraje. Las piezas blancas las tiene Magnus, las piezas negras las tiene Ernesto. Planteó la defensa siciliana y fíjense qué variante tan interesante. Esta variante se llama Mengarini. Sinceramente jamás la había visto, pero es muy interesante. Ernesto continuó con su desarrollo de su caballo, todo esto muy normal. Inmediatamente Magnus avanza el peón a B4. Jamás había visto esto, es muy instructivo, se genera el intercambio y prácticamente Magnus en este momento le regala un peón a cambio de tener el control completo y absoluto del centro. Qué bonita variante, no la conocía. Inmediatamente Ernesto, como es un gran maestro, golpea el centro, dice: no, puerca, no te vas a quedar con ese centro. Magnus simplemente sostiene el centro con él. Avanza el peón de C, sostiene el centro y amenaza al caballo de Ernesto. Tiene que regresar, genera el intercambio en este momento. Retoma con la dama de Ernesto. Inmediatamente Magnus desarrolla su caballo muy extrañamente a la banda. A3, un movimiento muy raro. Es teórico, obviamente. Inmediatamente Ernesto desarrolla su alfil y yo en este momento dije: no, Ernesto se va a poner bien salsa y se va a enrocar en largo. Yo lo supuse, lo vi venir sinceramente, pero no. Inmediatamente Magnus genera complicaciones, empieza a tocar el punto crítico de C7 dándole un doblete al rey y a la torre. O sea que prácticamente tiene que hacer algo Ernesto. Y en este momento se cubre con la torre y en ese momento pierde la posibilidad de enrocarse en largo. Magnus captura el peón de A7, prácticamente retoma el peón que perdió o que intercambió al principio de la apertura. Ernesto lanza el peón de E5, abriendo el centro, tratando de generar complicaciones. Le da salida a su otro alfil y la dama de Ernesto se encuentra muy activa. A cambio, por el otro lado, Magnus tiene una torre en séptima muy pronto. Tiene el control de la columna A. Esa es la compensación que tiene Magnus. Magnus continúa con su desarrollo de su caballo. Se genera el intercambio de peones. Inmediatamente Magnus retoma con el caballo, amenazando al alfil de Ernesto. Ernesto obviamente no quiere perder la pareja de alfiles. Se va a D7. Magnus inmediatamente coloca su caballo en B5, ofreciendo el intercambio de damas a Ernesto. Ernesto dice: bueno, pues vamos a intercambiar las damas, y le quita el enroque a Magnus. Inmediatamente Ernesto coloca su alfil en C6, poniendo mucho ojo al peón de G2 y prácticamente hasta cierto punto esclavizando al alfil de Magnus a que se quede ahí, si no va a perder ese peón. Fíjense cómo le pone una trampa muy bonita a Ernesto. Parece que no le importa a Magnus perder un peón y desarrolla su alfil a D3. Y si fueran ustedes, ¿se comen el peón? ¿Se comen ese peoncito de G2 o no se lo comen? Vamos a ver qué hizo Ernesto. Ernesto no se lo comió, pero vamos a ver qué hubiera pasado, cuál es la trampa o cuál es la idea de Magnus si se come Ernesto el peón de G2, para que tengan en cuenta y tengan precaución en sus partidas, no caigan en esa trampa. Algunas veces están envenenados esos peones. Hubiera venido con un jaque inmediatamente y en la siguiente posición hubiera puesto el alfil en F5 y la torre prácticamente está amenazada y está perdida. ¿Por qué está perdida, David? Porque esa torre no se puede quitar de la octava fila porque vendría un mate inmediatamente. Por ejemplo,
Si se viene aquí queriendo amenazar al alfil y amenazando al caballo, hubiera venido inmediatamente un jaque en la octava y hubiera tenido que regresar la torre y hubiera venido un mate inmediatamente. La torre, si se va a B8, simplemente la tomas con el otro alfil. Con el otro alfil. Así que no era muy conveniente capturar ese peón por ese motivo. Vamos a ver. Pero Ernesto inmediatamente genera complicaciones. En este momento amenaza la torre y el peón de F. Prácticamente Ernesto tiene una posición bastante agresiva. Tiene los dos alfiles, parecen unos cuchillos. Amenaza la torre. Entonces Magnus encuentra un recurso. Siempre el recurso es amenazar al rey. Da un jaque intermedio en el cual prácticamente obliga a cubrirse a Ernesto con el caballo. Y en ese momento le coloca el alfil ofreciéndole intercambio de alfiles. Y aquí les hago la pregunta a ustedes. ¿Se comerían la torre o no se la comerían? ¿Qué pasa si... ¿Qué hizo Ernesto? Ernesto se comió el alfil, intercambió el alfil y todos dirán, pero ¿por qué intercambió el alfil si se pudo haber comido la torre? ¿Qué pasa si Ernesto se come la torre? La partida hubiera venido inmediatamente con jaque, aprovechando que el alfil se encuentra en esa diagonal defendiendo la torre. Cuando el rey de Ernesto se hubiera ido a la banda, inmediatamente hubiera capturado el alfil. Y en esta posición muy seguramente Magnus hubiera ganado, porque la posición del rey está muy endeble a jaques, a descubiertas, a alfiles, y prácticamente en pocos movimientos Magnus seguramente lo hubiera derrotado y hubiera tenido un peón de más. Es por eso que en la siguiente posición se generó el intercambio de alfiles. Magnus retomó con la torre. Inmediatamente Ernesto genera amenazas sobre el alfil de D3, que en este momento se encuentra indefendido. Magnus lo cubre con el caballo y al mismo tiempo amenaza a retomar el alfil tan potente que siempre está generando una amenaza al peón de Magnus. ¿Qué pasa si en este momento... Bueno, ¿qué hizo Ernesto? Ernesto movió su rey para darle paso a la torre. Pero ¿qué hubiera pasado si Ernesto en este momento, como estoy seguro que todos ustedes están viendo, bueno, ¿qué pasa si se come el peón? Inmediatamente hubiera venido una variante muy complicada en el cual encierran al alfil, inmediatamente hubiera generado muchísimas complicaciones, porque este alfil tuvo que haber regresado por acá y hubiera perdido tiempos y hubiera sido amenazado muy rápidamente. Por el otro lado hubiera venido la torre a G y hubiera venido a amenazar el peón de G7 que se encuentra indefendido de una manera muy rápida. Por eso no era tan bueno comerse ese peón. Ernesto le da paso a su otra torre. Magnus inmediatamente vuelve a la séptima. Sobre esta séptima fila, amenazando al rey por rayos X. Ernesto desarrolla su otra torre. Magnus se quita de la columna abierta donde se encuentra la torre de Ernesto. Ernesto se va a un lado, le da paso a la torre de D8. Magnus empieza a amenazar, empieza a presionar a Ernesto con la torre en B7. Ernesto defiende la torre. Magnus ahora sí se da cuenta que ya no hay trucos ni trampas para seguir defendiendo el peón de G2, así que avanza y lo protege. Ernesto coloca su caballo en E para generar alguna clase de contrajuego, alguna clase de jaques, etc. Magnus se hace con el alfil, ese poderoso alfil que estaba sosteniendo toda la posición. Ernesto retoma con el rey. Magnus da un jaque con el alfil, el rey se tiene que mover, se mueve y aquí el siguiente movimiento es el último movimiento, uno de los últimos movimientos que hace Magnus en la partida, da un jaque. Este es el último último movimiento, por así decirlo, oficial de la partida. ¿Por qué? En ese momento da un jaque. Magnus da un jaque porque está seguro de la continuación de la partida. Por ejemplo, si Ernesto se come la torre, hubiera venido inmediatamente un descubierto con jaque, comiéndose la torre, el rey se va a un lado, el rey se come la torre y se come un peón, y este hubiera sido el final seguramente que Magnus había calculado.
teniendo 2 peones de más y un alfil, que es muchísima ventaja, y un peón pasado apoyado por el rey, era ventaja muy clara, hubiera ganado con los ojos cerrados esta partida Magnus. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí es donde vino el problema. Magnus da un jaque, obviamente estaban apurados de tiempo, pero Ernesto tenía menos tiempo en su reloj, tenían 3 segundos, y en lugar de quitarse del jaque, mueve el caballo. No puedo hacer el movimiento aquí, obviamente, porque el movimiento es ilegal. Él movió el caballo dando un jaque a Magnus, y Magnus, como una reacción inmediata, movió el rey a D3. Y después de que lo movió, vino y levantó la mano Ernesto. Qué descarado tipo, que Magnus había hecho un movimiento ilegal, siendo claro que él había hecho un movimiento ilegal. Primero vino el árbitro y le quitó la partida a Magnus Carlsen. Qué coraje seguramente dio Magnus después de esta partida. Qué tipo tan molesto. Pero bueno, espero que les haya gustado esta partida. Espero que les haya gustado esta partida tan histórica, en la cual una regla tan extraña le quita un punto a Magnus Carlsen. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar más partidas aquí de mi canal. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video.